Muy buenas tardes, estimados jóvenes. Damos inicio siendo el 5 de agosto a la clase de lenguaje y comunicación. Nos encontramos en la unidad número 2. Vamos entonces a compartir la diapositiva que hemos estado trabajando durante estos días de este segundo parcial, de segundo unidad, perdón. Nos quedamos por verbo, ¿no? Sí, mister. Por verbo, ya. Encuentro, acá está el verbo. Ok, vamos entonces a compartir. Salieron diapositivas de otra asignatura. De estadística. Ahora sí. Estábamos analizando lo que son las normas lingüísticas. Dentro de las normas lingüísticas, decíamos que las normas lingüísticas tienen características lingüísticas. Dentro de estas características hablábamos de algunos tipos de características como el sustantivo, el pronombre, el adverbio. Entre esas nos quedamos pues con el verbo. Entonces nosotros habíamos dicho que el verbo no es otra cosa que aquel que expresa acciones, estados, pasiones o procesos que experimentan los seres y poseen morfemas de número, persona, tiempo, modo y aspecto, excepto pues lógicamente el modo infinitivo, el gerundio y el participio, que es ahí donde nos quedamos. Como ejemplo tenemos come, que viene del verbo comer, miró, que viene del verbo mirar, venía, que viene del verbo venir, tenía, que viene del verbo tener, se atrevió, del verbo atrever, y se enfada, del verbo enfadar. En ese sentido, nosotros decimos que el verbo también es una palabra, así de sencilla, ¿no? Es parte de las palabras, ¿no? El verbo, como parte de la oración que se conjuga y expresa acción y estado, es el otro texto. La palabra o el verbo no es otra cosa que va a denotar acción, lo que estoy realizando. Bailó, saltó, jugó, ¿no? Cantó, lloró, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también existen ciertos casos en los cuales nosotros debemos de determinar como el denominado nominalizar. Se denomina el procedimiento que consiste en pasar cualquier categoría gramatical a sustantivo. Esto es, los verbos se nominalizan así, oscurecer en oscuro. Ya lo habíamos visto nosotros, esto de aquí en los sustantivos, que habíamos dicho que ciertos verbos se los puede presentar de manera como sustantivos, y eso era nominalizar. Los tiempos verbales se dan en tres modos, que ustedes lo vieron ya en el colegio. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada modo tiene tiempos, acuérdense que cada modo tenía tiempos. En este caso, los tiempos son simples. Un ratito que van a entrar tres a sala, déjenme ver quiénes son. Rebeca, Britney y Franco. Ok. El tiempo simple puede ser considerado dependiendo al presente, pretérito perfecto simple, futuro imperfecto o el condicional. También existen los tiempos compuestos que están dados por el pretérito perfecto compuesto, pretérito anterior, futuro perfecto, pretérito pluscuamperfecto y condicional perfecto con sus conjugaciones. Las formas normalmente no personales no presentan desinencia de número y persona. Son el infinito de cantar, del gerundio cantando, cantando y el participio cantado, ¿no? Como yo les había indicado ayer. Una vez que hemos terminado el análisis de otra palabra denominada verbo, pasamos a estudiar la otra palabra denominada adverbio. ¿Y qué nos dicen que es un adverbio? Entonces, adverbio es una palabra invariable, sin género ni número, no tiene ni género ni número. No, no dice la silla, no dice eso. El lápiz, no. Que sirve para designar circunstancias,
de lugar. O sea que el adverbio solo sirve para designar circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de orden, de cantidad, una afirmación, una negación, una duda o aproximación relativa a los adjetivos, verbos u otros adverbios a las que complementan. Entonces, por ejemplo, de adverbio sería ayer. Juan ayer realizó su tarea o Juan ayer presentó su tarea. El sustantivo, Juan. El verbo, realizó, que viene de realizar. El adverbio, ayer, que estamos hablando del tiempo. Entonces digo, Juan ayer realizó su tarea. Estamos hablando, entonces ahí decimos. Entonces el adverbio muda lo que es el tiempo, el modo, el orden, la cantidad y la afirmación o negación. Otro ejemplo es lejos. Otro ejemplo de palabra de adverbio es aquí, no, jamás, quizá, muy, sí, seguramente, muy y rápidamente, entre otros. Son ejemplos de adverbio, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí en el caso, Javier seguramente estudió para la lección del próximo martes 11 en lenguaje. Entonces digo, aquí estoy hablando de que, digo yo, Javier Valencia, digo, seguramente estudió para la lección del martes 11. ¿Qué es lo que digo aquí? Estamos hablando del sustantivo Javier, estamos hablando del adverbio seguramente, estamos hablando del verbo estudiar, estudió, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces de tres palabras que participan en una oración, ¿no? Sustantivo, verbo y adverbio. Cuando digo seguramente, ¿de qué es eso seguramente? De modo, de tiempo, de lugar, de orden, de cantidad o de afirmación o negación o aproximación. Seguramente, ¿de qué tipo es? ¿De qué circunstancia es? De afirmación. De afirmación. Yo estoy afirmando, ¿no? Que seguramente, dice, ha estudiado. Como yo podría decir, Gianpiero Mendoza no ha estudiado para la lección del martes, suponiendo que ya estemos martes. Entonces, esta es una negación, ¿sí? Entonces, los adverbios se pueden presentar dependiendo o pueden designar diversas circunstancias, ¿no? De ese tipo. Lugar, tiempo, modo, orden, cantidad, afirmación, negación o duda. También podría ser duda. Más parece seguramente, sí, una afirmación. Quizás habrá estudiado, ahí sería una duda, ¿ok? Del otro texto me indica que adverbio es una parte invariable de la oración, que puede modificar, matizar o determinar un verbo a otro adverbio, dice. Y me determina que hay clases de adverbios. Lo mismo que me decía acá, sino que lugar, tiempo, modo, orden, sino que acá pone un ejemplo para cada característica o clase que lo determine el otro texto. Entonces dice, cuando hablamos de lugar, entonces yo digo el adverbio lejos. A Juan se lo ve desde lejos, ¿no? Cerca, aquí, allí, allá o acá. Todos estos son adverbios directamente, ¿no? De modo, así, bien y mal, entre otras, ¿no? De tiempo, ayer, mañana, nunca, hoy, jamás,
Siempre y a veces. Esas lógicamente son las de tiempo. Las de duda, quizás. Quizás estudió, podríamos decir, quizás estudió Emily para la lección de hoy, martes 11, suponiendo que estuviéramos martes 11 hoy. Entonces ahí sería de duda. De cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado. Mucho, poco, bastante y demasiado. También de afirmación. Sí, también. Y de negación, no, tampoco. Tenemos algunas diversidades y tipos de adverbio o que lo determinan como clases. Preguntas hasta aquí. Preguntas. A ver, vamos viendo. Rebeca. Rebeca Borges. Rebeca, deme un ejemplo de una oración donde determina usted el verbo, el sustantivo, verbo y adverbio, pero utilice la clase de adverbio de cantidad. Buenas tardes, profe. Disculpe, es que mi internet está un poco falloso. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Le digo yo que pongo un ejemplo de una oración donde usted identifique el verbo, el sustantivo y el adverbio, pero utilizando la clase de adverbio de cantidad. A ver, mi hermano estudió matemáticas muy poco. Ya. Mi hermano. ¿Cuál sería el sustantivo ahí? Hermano, Hermano. ¿Cuál sería el verbo? estudió Estudió de estudiar. Y el adverbio, poco, poco, no muy poco, poco. poco. Ya, mi hermano estudió poco para su lección de matemáticas. Ese era el ejemplo que quería decir, mi niña. Rebeca, muy bien. Sigamos entonces con un caballero. Lo veo aquí, muchos caballeros. A ver, Pilasagua, Solórzano. A ver, dame una oración identificando a sí mismo verbo, sustantivo y el adverbio, pero el adverbio pónmelo en afirmación. Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes, Solórzano. A ver, afirmación. Sí. A ver, no se me viene la idea. Espera un momentito. Ya. También. Sí. Solórzano, no estás en la jugada, Solórzano. No, sí, es que no se me viene nada casi. A ver, por ejemplo, también. O sí.
Yo, profe, ¿puedo? A ver, ¿quién es la Es que no niña? se me viene. ¿Cuál es la niña? Guevara. Giovanna. A ver, Giovanna, ayúdanos, Giovanna, con un ejemplo. Guevara, profe, Guevara. Bueno, Joy. Guevara Peralta Joy, ya. Guevara, dime, Guevara. Por ejemplo, Juan jugó en el parque también, o Juan también jugó en el parque. Pero en este caso el adverbio estaría al principio. No hay Ya. problema. Juan jugó en el parque también. Juan, ¿cuál sería el sustantivo, el verbo y el adverbio? Juan es el sustantivo, el verbo es jugar Ya. y el adverbio está en también. También, claro. Estamos hablando de afirmación. Estás afirmando también, ¿no? En ese sentido, pues. Muchas gracias por las intervenciones de las estudiantes. Ha estado muy bien, excelente. Entonces, creo que está claro lo que estamos viendo hasta aquí, ¿no? Para poder continuar con el artículo, ¿no? ¿Sí? El artículo es la palabra sin significado propio que sirve para anunciar la presencia de un sustantivo o elemento sustantivado con el que concuerda en género y número. Cuando digo él, los, las, los, al, del. Digo la silla, el sustantivo, y cuando digo la silla es fuerte, el sustantivo es la silla, pero ¿quién lo acompaña al sustantivo? Es lógicamente un artículo, que puede ser el, los, las, los, al, del. Entonces, cuando digo la, ese es el artículo que acompaña. ¿No? Entonces digo, la silla es fuerte. No en todos casos existen esos acompañantes, porque puedo decir Juan, como me decía la joven, Juan juega en el, Juan jugó en el parque también. Entonces estamos hablando de que ahí no hay un artículo, porque ya estoy determinando directamente a Juan. Pero en algunos casos sí va a haber un artículo que va a acompañar directamente a un sustantivo. En otros casos se sobreentiende que cuando estoy hablando de Juan es él, es esa persona, determinado por él, ¿ya? Entonces, en ese sentido habla presencia sustantiva, un elemento que concuerda en género y número. Concuerda en género, porque si digo la calle, ¿cómo digo? ¿El agua o la agua? ¿Cuál sería lo correcto? El agua. El agua. El agua directamente, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces debe concordar en género y número directamente. Un, una, unos, unos. Yo no puedo decir amigos se divertían en la piscina. O sea, digo, unos amigos se divirtieron en la piscina o se divertían en la piscina. O unas amigas, porque son todas damas, unas amigas se divertían en la piscina. ¿Estamos claros? Entonces habla de concordar entre el género y el número directamente. A eso se lo llama el pronombre, ¿no? Ah, perdón, ¿qué estoy hablando? Muy mal, aquí estoy. Estoy hablando del artículo. Posteriormente hablamos de determinativo, adjetivo, determinativo, determinante. Palabra que concuerda en género y número con un sustantivo, elemento sustantivado. Ya, eso creo que ya lo vimos. El adjetivo. Este, ese, aquel, mi, tú, nuestro, vuestro, varios, algunos, dos, cuatro, primero, entre otros, ¿no? Pronombre. Vamos a la que es pronombre. Pronombre también es una palabra. Palabra de significado ocasional que se refiere a un sustantivo o un grupo nominal al que esconde o sustituye y se reconoce por el contexto situacional o lingüístico. Este es el otro, el pronombre
que en algunos casos es confundido con el artículo, pero son muy diversos. Pronombre nos dice que se refiere al sustantivo o grupo nominal al que esconde o sustituye. Lo esconde o lo sustituye y se reconoce por el contexto situacional o lingüístico. Yo. Entonces yo no digo Leonardo, que ese es mi nombre. Leonardo da clases o dicta clases en la Universidad de Guayaquil. Si estoy hablando en primera persona, yo no diría yo, Leonardo, sino digo yo. Doy o dicto clases en la Universidad de Guayaquil. El pronombre sustituye al sustantivo. Ya no voy a decir Leonardo, sino que digo yo. En este caso, es el ejemplo, que el pronombre sustituye al sustantivo. Tú, en una conversa dices, tú te portaste mal en la fiesta de ayer. Cuando digo tú te portaste mal, y suprimo el nombre, a lo mejor el amigo, el compañero es Juan, supone. Entonces ya no digo Juan, te portaste mal ayer en la fiesta, sino que digo tú te portaste mal ayer en la fiesta. Entonces estoy sustituyendo el sustantivo con un pronombre. Yo, tú, él, pero digo, él es una persona arrogante, puedo determinar. Estoy sustituyendo porque a lo mejor los conocemos las personas que estamos hablando. Y yo digo, Juan es una persona arrogante. Pero yo no digo Juan, sino que digo, él es una persona arrogante. Estoy sustituyendo el sustantivo y estoy poniendo directamente un pronombre directo. Él, así mismo, yo no digo este Pedro o esta Narcisa no me quiere prestar los deberes, sino que yo siempre digo, este joven, o este estudiante, o este alumno, o este, o esa, no me quiere prestar los deberes. Un ejemplo, ¿no? En un estado afirmativo, a lo mejor de mal humor que tiene una persona, entonces puede llegar a sustituir el nombre, el sustantivo, con un pronombre. En este caso, yo, tú, él, este, es aquella, lo, la, los, las, le, les, me, se, mi, muchos, alguien y nadie. A ver, otro ejemplo, quiero ver. A ver, alguien que saque la cara por los varones que han estado flojos. Entonces vamos a verlo a Luis. Luis Burgos. A ver, dame un ejemplo. Identifica sustantivo, pronombre, verbo y adverbio. Pero cualquier cosa. Artículo. Un Dígame. artículo. A ver. Adverbio mejor. Con adverbio. Pero, o sea, con adverbio de tiempo. ¿Cuál que tú escojas? Ok. El lago de la ciudad es muy profundo. El lago de la ciudad es muy profundo. ¿Sustantivo cuál es ahí? El lago. El lago. Pronombre, él. El, ajá. El verbo, Profundo. el profundo es un verbo. Ah, no, perdón. A ver. El. No. Es de ser o estar. ¿Verdad? Es. Pero eso estamos hablando en inglés, ¿no? Ah, pues verdad. Estamos hablando en inglés. Estamos acá en español. A ver, Luis, podemos corregir, no hay problema. Tú me dices, Entonces, el lago es no sé. ¿Puedo cambiar la oración? a ver, cambio la oración ya. Ya, a ver, el perro del vecino es un poco ruidoso, entonces. Podríamos decir que el perro del vecino, El sustantivo. el perro
Él es pronombre. El perro es sustantivo. ¿Ya? ¿Y cuál es el verbo? Ruidoso. Ruidoso. Viene de ruido. Ahí no hay verbo. Claro. Puede decir el perro del vecino ladra. Viene el verbo ladrar. También. ¿Ya? ¿Ya? Sí es verbo. Es. ¿Cuál es? Ladrar. Verbo, es verbo de ser o estar. Y sí también vale en español. Sí, bueno, vamos a verlo. Repítame la oración, niña. El compañero dijo que el perro del vecino es un poco ruidoso. Es ruidoso, ya. Claro, Entonces sería, el verbo es ruidoso, entonces sería El adjetivo. el adjetivo. ¿Qué tipo de modo estamos hablando de ese adjetivo? Vamos a verlo. Ahí les voy a poner para que lo encasillen. Es el adverbio. Ruidoso, ¿dónde está ruidoso? ¿Dónde lo encasillan? En lugar, Adverbio modo, tiempo, duda, De modo. de modo. De modo, sí está bien. de modo. Ruidoso. Ok. Estamos bien. Vamos entonces, de una vez visto el pronombre, a la preposición. ¿Qué es una preposición en el lenguaje y comunicación? Palabra invariable que sirve para unir o relacionar palabras de manera que una pasa a ser complemento de la otra. En otro libro, dice otro autor, es una categoría gramatical invariable, casi concuerda, que no tiene significado propio y que sirve para relacionar términos. Solo tiene para relacionar términos. Clases de preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Sirve para relacionar palabras. ¿Qué puedo decir? El libro está sobre el escritorio. El libro está sobre el escritorio. ¿Cuál sería ahí el sustantivo, el verbo? El libro sería el sustantivo. El pronombre y la preposición. Sobre sería la preposición. Sobre sería la preposición. ¿Cuál sería el sustantivo? Libro. 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 El pronombre. Él. Pronombre es él. El libro está sobre el escritorio. ¿Qué sería Está está? es el verbo. Está Es el el verbo. Yo estoy, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son? Entonces ahí tenemos, a ver, otro ejemplo, utilizando para, o cualquiera de esas, ¿ya? Para no encasillar, voy a escoger otro caballero o otra dama que me ayude, que no sean las que siempre salen. No, vamos a ver aquí a la señorita. Vamos a ver. Melisa Rivera, que se la ve sonriente ahí. Melisa. Sí, bien. Melisa, dame un ejemplo de una oración que contenga todas estas palabras. Sustantivo, pronombre, verbo y preposición. Sustantivo, ya, sería María estaba jugando hasta que comenzó a llover. María estaba jugando, pero María no tiene pronombre. Sería entonces, podría ser entonces los niños estaban jugando
Ok, ya, hasta que comenzó a llover. ya. Los niños estaban jugando hasta que comenzó a llover. Muy bien. A ver, dígame cuál es el pronombre, el sustantivo, el verbo. Ya, los vendría a ser el, ¿cómo se llama? Ay. Ese mismo. El pronombre. Jugaban es el verbo. Para hasta es ¿Y los niños? preposición y los niños es el sustantivo. Ok, muy bien. Estamos claros. Entonces vamos a la conjunción. Palabra invariable que une o conecta palabras sintagmas o proposiciones como nexo, que indica valores de coordinación o subcoordinación, como pueden ser de adicción, oposición, exclusión, causa, condición, consecuencia, finalidad y concesión. En otro texto me indica que es una categoría gramatical invariable, parecida a la preposición, que se utiliza para unir palabras y oraciones. Normalmente sirve para unir palabras u oraciones. Esa es una conjunción. Normalmente este término inclusive lo utilizan en matemáticas, en la teoría de conjuntos, ¿no? En la teoría de conjuntos hablamos conjunción de los elementos del conjunto de A con los elementos del conjunto de B o cualquier ejemplo en el ámbito de la teoría de conjuntos. Dice que las palabras que pertenecen a una conjunción son que, sí, pero, ni, por qué, pues, aunque, cómo, cuándo y otras, ¿no? Ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo? A ver, la niña Sánchez o el joven Sánchez. Por ahí alzó la mano. Jaime Sánchez. Sí, buenas tardes. Jaime, a ver, dime un ejemplo. A ver, ayer compré... ayer compré unos zapatos a la moda desde mi casa, pero no me llegaron. Ayer compré unos zapatos a la moda desde mi casa, pero no me llegaron. Okay. Ahí el adverbio sería ayer, compré el verbo, comprar, zapato sustantivo, la moda es el adjetivo, ya. Desde el pronombre y, a ver, pero la conjunción. Ok, pero ahí hay un error semántico. ¿Me repites la oración? Ayer compré unos zapatos a la moda desde mi casa, pero no me llegaron. Ya. A la moda. Ayer compré unos zapatos a la moda. No sería a la moda, sino de moda. O sea que están a la moda. Sí, sí, sí. De moda. Ajá. Sí, en ese sentido. O que están a la moda, se podría decir. O que están a la moda, podría ser, pero no podemos decirlo primero. ¿Estamos claros? Claro, sí. En lenguaje nosotros tenemos que siempre analizar la semántica y la coherencia en cada oración que nosotros expresemos, que tenga que tener un orden, un sentido lógico y una coherencia gramatical y la semántica relacionada de una palabra con otra palabra. ¿Estamos claros? Muy bien el ejemplo. Sí, que me fijé más en la conjunción, ¿sabes? Sí, muy bien el ejemplo. A ver, otra persona que quiera colaborar. Yo, profesor. A ver, ¿quién es el joven? Víctor León. Víctor León, bienvenido Víctor, dime un ejemplo. Puesto que el ser humano está vivo, respira aire. Puesto que el ser humano, pero puesto es una sola palabra. Puesto que. Ah, ya, tú me estás utilizando el que, ya, ahí sí. Puesto que el ser humano está vivo,
respira aire. Respira aire. Pero ahí no hay unión, pues. A ver, puesto que el ser humano está vivo, respira aire. El que está como al inicio, no hay una relación de una oración con otra, porque al inicio tú me estás diciendo, puesto que no estás relacionando nada. Porque comienzas con puesto que, entonces tú podrías haber dicho, podríamos, cogiendo tu idea, ¿no? Y tu ejemplo, ¿no? El ser humano respira puesto que está vivo. Entonces ahí sí relacionas una oración. El ser humano respira puesto que está vivo. O porque está vivo. ¿Sí me entiendes? Ahí entonces unes una oración primera que es el ser humano con la otra oración de está vivo. Pero tú al inicio pusiste puesto que el ser humano respira, está vivo, entonces no hay una conjunción. ¿Sí me estás entendiendo, mi estimado? ¿O sí yo me hago entender? Sí, ya lo entendí. Sí, ya, muy bien. ¿Podrías darme otro ejemplo tú, ya con eso? Claro que sí. A ver. Puesto que estoy caminando. Puesto. A ver, con el mismo para ver si la entendí. Ya. Puesto que camino y respiro, estoy vivo. Ahí ya utilicé el y. Claro, utilizaste la conjunción y. Está bien. Y estoy vivo, ¿no? Está bien, no hay problema. ¿Alguna otra duda? ¿No tienen? Sigamos entonces con la participación. Dice, clases de conjunciones. Entonces tú utilizaste, mi estimado joven, la conjugación denominada copulativa. ¿Por qué determinaste y, no? Y. Normalmente estas conjunciones las utilizan bastante en la que es en matemáticas, cuando hablamos nosotros de la lógica matemática. ¿Se acuerdan de la lógica matemática? ¿Sí vieron lógica matemática en nivelación? Sí. Sí, Sí. no. Sí vieron. Entonces, en nivelación, en la lógica matemática, hablábamos de los conectores lógicos, ¿no? Y uno de los conectores lógicos era I. Pero lógicamente en lenguaje, eso nosotros decimos que esos conectores lógicos que unen una oración con otra son conjunciones. Y estas conjunciones pueden ser copulativas, como ejemplo i, e, ni. Disyuntivas o u. Acuérdense que en lógica matemática decíamos o. Juan está en el parque o en el colegio. O sea, Juan no podía estar en los dos lados al mismo tiempo. Por eso decíamos que era disyuntiva. Acuérdense de la lógica matemática. O sea, o está en un lado o está en otra. ¿No? Entonces, asimismo, ese tipo es una conjunción disyuntiva. Adversativas, pero más si no. Concesivas, aunque. Causales, ¿por qué? Pues. Condicionales, sí. Comparativas, tanto, que, como. Consecutivas, tanto, que, luego. Concesivas, aunque. Finales, para. O completiva, que y sí. O sea, estamos hablando ya de las clases de conjunciones que pueden existir. ¿Ya? Entonces digo, Juan, bueno, vamos a poner Jonathan obtuvo un buen promedio en todos los exámenes finales. Por tanto, aprobó el semestre. Entonces ahí está una conjunción.
por tanto, tanto. Entonces estamos hablando que puede ser una consecutiva, también puede estar en el caso de una comparativa, ¿no? Ese tipo de conjunción. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver, denme otro ejemplo de las clases de conjunciones. A ver, esta niña, Caroline Vera. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, mi niña. Dígame, De cualquiera. de cualquiera, utilizando una de esas. A ver, los alumnos reciben clases virtuales, aunque fuera más fácil presenciales. ¿Está bien? Burgo, ya te atiendo. A ver, dígame nuevamente, los alumnos Reciben clases virtuales, aunque fuera más fácil si fueran presenciales. reciben clases virtuales, aunque fuera más fácil las clases presenciales. Como que no, a ver. O sea, aplica sí la conjunción, pero coherencia como que no hay. No hay una coherencia, pero si está aplicada, pues lógicamente la conjunción. A ver, tres personas me están pidiendo la mano. Primero fue el caballero y después fueron dos damas. Primero el caballero, vamos. Caballero que pidió. ¿Cuáles fueron? Ya tenemos a Emily Molina y Sánchez Solís. A ver, uno de los dos primeros, ¿quién habla? Yo, mister, yo. Emily Molina, dime Emily. Ya, yo con condicional. Con condicionales, a ver, dime Emily. Ya, mi hermana va a poder salir si lava los platos. Esa es la condicional que ponen los padres, ¿no? Que ponemos los padres. Mi hermana puede salir de casa si lava los platos. Correcto, está bien. Esa sería pues, una alternativa. ¿Cuál sería la otra? A ver, un ratito que tengo una llamada. Un ratito, a ver. Aló. Dígame. Sí, dígame. ¿Ya? Me puede llamar después que estoy dando clase. A ver, discúlpeme que tenía ahí. A ver, mi niña, dijo excelente, me falta el otro caballero, ¿sí o no? Iba otro caballero a poner. Solís pidió también. Sí, profe. Solís Milena, ¿no? Sánchez. Sí. A ver, Sánchez, Solís Milena, dime. Ya es con adversativas. Ya. A Carla le gustan mucho los gatos, pero es alérgica. Muy bien. A Carla le gustan mucho los gatos, pero es alérgica. Muy bien. Excelente, estimada Solís. También tengo aquí a Gavilanes Caiza. Ya la atiendo a Franco. Gavilanes. A ver, sería la oración. Mi primo estudia francés porque le gusta el idioma. Mi primo estudia francés porque le gusta el idioma. Excelente, ¿eh? Muy bien, Gavilanes. A ver, Franco, me faltaba Franco y de ahí con Isamar para continuar. Con finales, profe. ¿Cuál? Con finales. Compara. Ya, muy bien, vamos. Mi hermana debe sacar buenas notas para poder salir. Mi hermana debe tener buenas notas para poder salir. Muy bien. Ok, son finales, muy bien. Y vamos a la niña o el joven, porque no, Alvarado. Buenas tardes, profe. Sí. Ya, con finales también. Así es, así es. Los jóvenes
comienzan su entrenamiento antes para así terminar temprano. A ver, si me repite que no le presté mucha atención o no escuché bien. Ok. Los jóvenes comienzan su entrenamiento antes para así terminar temprano. Muy bien, los jóvenes comienzan su entrenamiento antes para así terminar temprano. Excelente. Muy bien. Veo que sí ha quedado claro lo que son las clases de conjunciones. Ya, sigamos entonces. Ahora sí vemos lo que son la familia de palabras. ¿Qué les parece eso? Ya habíamos dicho que había 9, 10, dependiendo del texto, tipos de palabras. Analizamos todos los tipos de palabras. Pero decíamos que de esos tipos de palabras también existen familias de palabras. ¿Cómo son esas familias de palabras? Vamos a ver. Entonces, de acuerdo al estudio de la lengua, es importante conocer el origen semántico y léxico de las palabras. Para ello es fundamental conocer las familias de palabras. Vamos a verlo de una forma gráfica y sencilla. Aquí en este gráfico, en este diagrama que está expuesto aquí en la diapositiva, vamos a explicarlo de manera sencilla, dice. Entonces dice, la familia de palabras son un conjunto de palabras que tienen en común una parte de la palabra. Esta parte de la palabra se llama lexema o raíz. El resto de la palabra se llama morfema. Acuérdense que nosotros ya habíamos dicho, habíamos utilizado estos términos, pero ya estos términos ya están más especificados aquí. ¿No? Esta parte de la palabra se llama lexema o raíz y el resto de la palabra se llama morfema. O sea que la raíz de la palabra es lexema y lo que acompaña a la palabra modificada se llama morfema. Lexema o raíz es la parte de una palabra que no varía, suele ser común en todas las palabras de una familia. Morfema, entonces, es la parte de una palabra que sí varía. Puede ser flexivo, género y número. Puede ser derivativo, considerado como un prefijo, un sufijo o interfijo, o una desinencia verbal. En base a la familia de palabras, una vez conocido lo que es lexema o raíz y morfema, las palabras de una familia se dividen en palabras primitivas. Las palabras primitivas se consideran que son palabras originales o son las primeras que se conocen, vestigios del comienzo de la utilización de la lengua. Entonces son palabras originales, dice, de la familia, de las que surgen todas las demás. Estas no derivan de otra palabra. Suelen ser un sustantivo y o un verbo. Son como el padre y la madre de una familia. ¿De dónde parten? Mientras que las palabras derivadas son palabras que se originan a partir de las palabras primitivas. Es decir, si ustedes pueden ver el mouse, estas palabras de aquí se derivan de estas de acá primitivas. ¿Cómo que se derivan? Porque tienen un complemento, tienen un morfema, ¿no? Por eso se derivan en una nueva palabra, una raíz con un acompañante que forma una sola palabra, no están separadas, entonces forman lo que se llama una nueva palabra donde existe una raíz y un morfema. A eso se lo llaman palabras derivadas. Son palabras que se originan a partir de las palabras primitivas. Son otros sustantivos, formas verbales, adjetivos. A veces pueden ser palabras compuestas. Son como los hijos y las hijas de una familia. O sea que la raíz, el padre y la madre, es la palabra raíz. Y las derivadas son las palabras que lo denominan en el lenguaje un hijo, porque cogen una parte de la raíz y forman otra palabra. Vamos a ver cuáles son esas para que ustedes tengan claro. Ahí estamos. La palabra primitiva, ahora sí ya ustedes tienen una mejor idea, ¿no? La palabra primitiva, mar. Mar. Lexema o raíz, mar. Y el acompañante, directamente. Palabras derivadas. Dice, a veces la palabra primitiva y el lexema coinciden. Entonces yo digo, a ver, marinero, marina, marinar, marino,
marinado, marea, marejada, maremoto, submarino, submarinismo. Si ustedes se dan cuenta, el mar, la palabra mar, que es la raíz, aparece en todas las palabras derivadas, no ha cambiado. No solamente está la M y la A, está M-A-R, M-A-R, mar, 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 mar y mar, indiferentemente del orden donde se encuentran. Entonces, esta está formando una palabra derivada. Primitiva mar, su lexema raíz sigue siendo mar, ¿no? Y su morfema es el acompañante, inar, por ejemplo en marinar, inar. En ejemplo de marino, ino. En el ejemplo de marea, ea. En el ejemplo de marejada, ejada. Esa sería la palabra que acompaña, el morfema. Pero hay algunos casos, primer caso. Vamos al segundo caso. Hay situaciones en las que es difícil si la palabra primitiva es el sustantivo o el verbo. ¿Cuál será normalmente el sustantivo? Ya que se considera que contiene el significado primero de toda la familia. Ejemplo, amor, que viene del verbo amar. Las palabras derivadas serán amante, amamos, y el resto de formas verbales, amás, amastes, amaremos, amaba, amaría, amorío, amado y amada. Todas estas palabras vienen de un lexema, AM, que viene de amar, de amor, y todas sus conjugaciones hacen referencia al amor, a ese sentimiento. Ya lógicamente utilizando morfemas de acompañante a la raíz. La raíz, en este caso, de amor o de amar, an. Tercer caso. Hay casos en que el lexema raíz cambia en algunas palabras de la familia. ¿Qué dice? Diente. ¿De dónde proviene diente? Perdón. Diente, el lexema raíz, dien o den. De dentista. Diente. Entonces, palabra derivada dice dentista, dentadura, dentición, dental. Dien o den. Esa es la palabra raíz o lexema. Hay otro caso, dice, palabras derivadas. Hay casos en el cuarto. Hay casos en el que el cambio en la raíz es más evidente. Además, las palabras compuestas que aparecen pueden ser consideradas dentro de su familia o formar nueva familia. Ejemplo, agua, palabra primitiva. El lexema o raíz de agua es AG o AC. Entonces digo acuático, hace referencia al agua, acueducto, acuífero, acuoso, aguacero, aguada, aguado, aguador, aguafiestas, aguafuerte, aguaje, aguamanil, aguamiel, aguar, aguardiente, entre otras que ustedes tienen ahí en el ejemplo. Quinto caso. En otros casos el cambio es tan total que la familia de palabras acaba por no tener raíz. Ir, de ida. Entonces las palabras derivadas serían voy. Voy, ¿de dónde proviene? Del verbo ir. Conjugado. Iré. Fui. Pasado. Vaya. Iremos. Fuisteis. Vais. Fueron. Irían. Por lo tanto, no tiene una raíz directamente este tipo de palabras primitivas. Hay casos, normalmente, en que las palabras compuestas forman parte de la familia y en otros no, de todas las formas, en muchos casos, según la perspectiva que se analice. Considera que pertenece a la misma familia o a otra. Por ejemplo, césped, cortacésped, se puede entender que pertenece a la misma familia. Motor, motosierra, en este caso se puede entender que tiene menos relación y pertenece a otra familia. Un ratito que se me está descargando la batería.
haciendo el agua. Ok. En ese sentido, hemos visto ya entonces todas las palabras y hemos visto la familia de palabras. Las palabras se dividen en palabras primitivas y palabras derivadas. ¿Preguntas hasta aquí, mis estimados estudiantes? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. Está claro, si está bien entendido, si me he hecho yo entender. Más que el agua del salado. Gracias. Oiga, pues el agua del salado está sucia. Uy, ya me vio, yo soy negrito, entonces ya está bien, está bien. Me ha hecho reír la niña. A ver, entonces estamos en eso. ¿Estamos claros? Entonces, está, según la joven, me indica que sí está claro, bueno, no está claro porque el agua del salado es medio oscura, pero sí está entendible lo que me acaba de indicar su amiga. Santa María, ¿sí está entendible? Sí, profe. Ok. Muchas gracias. Y la otra niña que tengo aquí que es Vélez Palacio. Sí, profe, sí, está entendible. ¿Sí está entendible? Sí, clarísimo. Ok, entonces, si está todo claro, entonces yo voy a poner una tarea. No vamos a andar a la carrera, es una tarea para el próximo día lunes. ¿Qué les parece? El lunes que es feriado lo entregan. Sí, profe, sí, ya. Domingo, profe, o el martes. Hay un taller para que no anden corriendo el martes y así puedan estudiar para el día martes, que es la lección, ¿sí? Y así también a lo mejor puede ser que haya algunos temas del deber ahí, podría ser, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, sí está bien. Sí, profesor, estamos claros. Ya, hoy en la noche subo la tarea, ¿no? Con calma, para que ustedes la realicen. Tienen casi una semana para que el día lunes hasta las 11 de la noche suban esa tarea. Profesor, una pregunta. Sí, dígame, joven. ¿La lección es hasta la clase del día de hoy? Claro, yo creo que no va a haber ningún problema. Dígame. No, sí estaría bien, solo era para... Sí, para no hay problema. Yo igual las diapositivas las subo, solo me falta subir estas diapositivas nada más, ¿no? Porque ya todas están subidas, ¿sí? Sí, profe. Me confirman, porque yo todas las diapositivas hasta la clase las he ido subiendo. Profe, Solo falta esta y la anterior de las palabras, ¿no? Sí, ¿no? ¿la lección es de todas las diapositivas? Sí, mis estimadas, de todas las diapositivas. Gracias. Sí, van a tener preguntas de selección múltiple. Como ustedes lo estaban haciendo las lecciones en Moodle, ya ustedes lo hacían, ¿no? En nivelación, ¿no? Entonces va a ser similar, ¿no? Similar, de nivelación. Y ahí vamos a medir, para que no tengan miedo, cómo vamos a tomar el examen, que no va a ser nada difícil. Para la elección, sí, nos piden, el reglamento nos piden que ustedes deben de tener la cámara prendida. Tanto para las lecciones como para los exámenes. Tener a la mano, si es posible, su cédula para que la pongan a la cámara, para saber que ustedes son nuestros estudiantes que están dando la lección o el examen, y pues que se inicie de esa manera, ¿no? Ustedes deben de estar siempre en las lecciones prendida la cámara y en los exámenes de antemano, ¿no? Solamente el Zoom va a ser utilizado solamente para controlar. No va a ser utilizado para tomar preguntas en un examen o en una lección. No, solamente para control de que ustedes estén dando su examen o su lección. ¿Estamos claros? Si no tienen, vayan viendo la posibilidad de que le presten una cámara o algo para que ustedes puedan tener ese acceso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Hay personas que cuando tienen la cámara encendida y están como que todos conectados, la computadora se les pone pesada o el internet.
si por algún motivo se llegase la lección a salir, uno puede volver a entrar. Claro. Porque hay que tener en cuenta que el internet se puede caer y todo eso, ya que van a estar las cámaras de todos encendidas. Yo sé, sí. Normalmente, cuando usted esté dando la lección o el examen, no prenda el microondas. El microondas es el que más hace interferencia y jala señal, bloquea señal. No prenda el microondas. Yo no tengo microondas, profe, pero mi Por casa si todo es acaso, eléctrico, no. la cocina, la nevera, todo. Claro, no, microondas, y si está un televisor cerca, aléjese de ese televisor, que a veces son bloqueadores de señal. Pero, o sea, sí se podría entrar de nuevo a la lección si se llegase a caer la red por algún Y no le puedo motivo. indicar porque yo creo que la lección solamente es una, y los exámenes solamente es un solo intento. Están configurados así, un solo intento. Oh, ya, profe. Por eso ya con tiempo le están dando el horario para que ustedes busquen la mejor señal. Si pueden irse a lo mejor a casa de algún familiar o alguien que tenga la mejor señal para que hagan su examen, ¿no? Esperemos Ya, que profe. no pase Está nada. bien. De todos modos, esta inquietud que usted me está dando, que es razonable, yo sí la entiendo, porque nos ha pasado en clase, que a veces se nos puede haber caído la señal, la voy a transmitir a mis superiores para ver qué nos pueden decir, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Porque sí, Sí, profe. en alguna persona que a lo mejor se quede y solamente ha contestado 2 preguntas de 10, suponiendo, ¿no? Entonces se le cierra y ahí se le cierra la lección y va a tener 2 sobre 10 si es que las 2 tiene buenas. Un ejemplo, Es ¿no? verdad, es verdad. Incluso actualmente hasta los mejores internet están teniendo problemas. Así es, yo me cambié de internet, igual sigo con el problema. Me cambié de Ya proveedor. ve, ya ve. Entonces, bueno, yo voy a transmitir esa duda, mi estimada estudiante, a mis superiores, a ver qué indicaciones tienen. También si ellos transmiten a los órganos regulares superiores, a ver qué nos pueden decir sobre esas interrogantes que tienen ustedes como estudiantes. Y el objetivo fundamental no es perjudicarlos, ¿no? Ya, profe, gracias. Ok, voy a hacer el paneo de las aulas, de todos los asistentes aquí también, para tener pues en el video los asistentes y la lista respectiva. En plano, entonces, estamos por la página 1, vamos a la página 2 que tenemos aquí, ¿no? Página 1, página 2, ok, muy bien. Bueno, de antemano les agradezco la atención prestada. Nos vemos entonces el próximo martes para la lección y pues estudien y en la noche ya con calma les envío la tarea. Pueden revisarla ya a partir de mañana para que ustedes tengan tiempo de hacerla correctamente y pónganse a estudiar. Lo único que me falta subir es la última diapositiva para que ustedes tengan más noción de los horarios. En todas las diapositivas yo les estoy poniendo la bibliografía y los links para que ustedes, si quieren, pueden ampliar los conocimientos dados. Igual voy a buscar otros links para enviárselos también para que ustedes tengan, ¿no? Un gusto haberlos tenido hoy en mi clase. Nos vemos entonces la próxima semana. Pasen bien, ¿eh? Feliz fin de semana. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Niñas, jóvenes.